Es un placer para mí darles nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Poco a poco vamos avanzando, estamos en el Evangelio de Marcos y en esta ocasión en el capítulo 8, el versículo 31 hasta el versículo 38. Así que si me quieren acompañar, comenzaremos esta sesión haciendo una lectura en este pasaje que acabo de decir. Dice, por lo tanto, Marcos capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Bien, esta es nuestra porción en esta ocasión. Si han seguido nuestros estudios en sesiones anteriores, pues se darán cuenta que hemos llegado a un punto crucial en el Evangelio de Marcos. Por un lado, la popularidad del Señor Jesucristo había llegado a su clímax. Allá donde fuera, a todos los sitios, llegaba gente que le buscaba con la intención de que le sanara, con la intención de escuchar la palabra que él predicaba. Le conocían en todos los sitios y siempre le estaban buscando. Así que su popularidad había alcanzado el clímax. Y por otro lado, un detalle importantísimo, mucho más que el anterior, sería que los propios discípulos, los apóstoles, que por varios años ya le habían acompañado, habían llegado a tener una percepción correcta, por fin, de quién era el Señor Jesucristo. Y recordarán la porción anterior, cuando vimos que Pedro, seguramente en representación del grupo, hizo esa declaración que tanto agradó al Señor. Tú eres el Cristo. O como aparece en la versión de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pues este punto en el que hemos llegado es importantísimo. A partir de aquí tiene que haber cambios. Hay que progresar, hay que ir hacia adelante. Y efectivamente, el Señor Jesucristo dice que comenzó desde este momento a enseñarles, a explicarles acerca de su reino, de todos aquellos acontecimientos que tendrían que ocurrir para que finalmente el reino de Dios fuera establecido en este mundo. Y lo primero que vamos a hacer, el Señor Jesucristo va a decirles es que Él iba a ser rechazado por la nación y crucificado por los principales líderes del judaísmo, por supuesto arropados por las multitudes. Y esto, desde luego, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, chocaba frontalmente con el concepto que popularmente se tenía en aquel tiempo acerca del Mesías. No tenía sentido pensar en un Mesías que muriera en Jerusalén, en tal caso que fuera a Jerusalén para sentarse en el trono de David y gobernar. Y esto les costaba entenderlo a los discípulos. Y por otro lado, pues ahora veremos que cuando el Señor Jesucristo dice voy a ser entregado por los líderes religiosos, pero las multitudes también se van a hacer eco de esta misma idea, pues a ellos les chocaba también mucho, porque, como acabamos de ver, era el momento de máxima popularidad para el Señor Jesucristo. ¿Cómo podían ellos pensar que aquellas multitudes que le seguían iban a estar dentro de unas semanas en Jerusalén gritando, crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros? Era algo imposible de imaginar para ellos en este momento, las cosas que a continuación el Señor Jesucristo les va a decir. Por lo tanto, no nos extrañe ver este choque
esta impresión, casi que vemos a los discípulos en shock, impresionados por esto que el Señor Jesucristo les está diciendo. Pero no les debería de extrañar, porque es verdad, la popularidad del Señor Jesucristo había crecido mucho, pero eso era espuma, que crece mucho, que abulta mucho, pero que no es nada. Y las personas en aquel entonces, como ahora también, pues están acostumbradas y están buscando siempre que Dios se adapte a sus pensamientos. Y cuando cuando Dios pretende lo contrario, el hombre se rebela. Mientras Dios nos da lo que queremos, todo va bien, pero cuando Dios no nos da lo que esperamos de Él, pues muchas veces nos enfadamos o tomamos actitudes negativas frente a Él. Y esto es lo que finalmente ocurrió, que el Señor les dijo algo, les presentó un programa del reino que no les agradó y lo rechazaron, lo dejaron aparte. Bueno, veamos entonces cómo se va desarrollando el texto. Comienza diciendo, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Como digo, pues una vez que ellos habían entendido quién era Jesús, ellos habían confesado, tú eres el Cristo, el Mesías de Dios, el mismo Hijo de Dios encarnado, que está viviendo entre nosotros, el gobernante, el creador del universo, está en medio nuestro, pues una vez que habían logrado superar esto que tanto les había costado, pues ahora venía la siguiente cuestión, y era qué clase de Mesías era, y sobre todo, cómo iba a establecer su reino en este mundo. Y lo primero que dice es que le era necesario padecer mucho, luego añadirá más detalles. Y esto era muy importante. Tanto es así que el evangelista se hace eco de lo que el Señor Jesucristo dijo, y al menos vemos que lo repitió en otras 2 ocasiones más. En el capítulo 9, versículo 31, vamos a encontrarnos la misma cuestión, y más adelante en el capítulo 10, los versículos 32 al 34, vuelve otra vez a enfatizar, a recalcar el mismo hecho. Voy a Jerusalén, voy a morir para resucitar después. Así que es un asunto muy importante, y fijémonos cómo empieza el Señor. Comenzó a enseñarles que le era necesario, no solamente era importante, era imprescindible, formaba parte del plan divino diseñado en la eternidad para el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Y tenía que ser así, era necesario que fuera así. Ya hemos dicho que a los discípulos y a la gente pues no le encajaba esta idea, pero es que ellos estaban equivocados, porque ellos no tomaban en consideración el grave problema que el ser humano tiene, que no es otro sino el de su pecado. El Señor Jesucristo, por el contrario, pues sí sabía perfectamente que era imposible implantar el reino de Dios en el corazón de hombres pecadores, porque somos ingobernables. Leemos el Sermón del Monte, tan hermoso, en Mateo capítulos 5 al 7, con esos principios fabulosos. Es que si se aplicaran en este mundo, todos los problemas quedarían resueltos en 24 horas, o la mayoría, tan hermosos. Pero somos incapaces de llevarlos a la práctica. Hay algo dentro de nosotros mismos que nos lleva en la dirección contraria. Por lo tanto, el Señor estaba en lo cierto, los discípulos estaban equivocados. Era necesario ir a Jerusalén a sufrir, a morir en la cruz. Esto era necesario por causa del pecado. Cristo moriría en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pero no solo eso. Él iba a morir, pero también a resucitar de tal manera que cualquiera que se identifica con Cristo en su muerte y también en su resurrección, pues llegará a ser una nueva criatura. Muertos con Cristo al pecado, resucitados juntamente con Cristo para, con el poder del Espíritu Santo, vivir una nueva vida, nuevas criaturas, un nuevo nacimiento. Y en esas condiciones ya sí que es posible vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Ya sí que es posible que el reino de Dios venga a nuestro corazón, que estemos preparados para entrar al reino de Dios. Por lo tanto, cualquier intento de oponerse a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz en Jerusalén sería ir en contra de los propósitos, de los planes de Dios. Esto era muy importante tenerlo claro, por lo que luego a continuación vamos a ver. Bueno, el texto continúa diciendo, el Señor Jesucristo dijo, y ser desechado por los principales ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas.
Es decir, el Señor Jesucristo no solamente dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó claramente quiénes iban a ser los responsables de ese desprecio, de que lo desecharan. Y no iban a ser otros que los mismos líderes espirituales de la nación. Por supuesto, esto podría haber sido un obstáculo fácil de vencer, de solucionar, porque ya hemos mencionado que la popularidad del Señor Jesucristo estaba en su clima, en sus niveles más altos. A nada que los apóstoles hubieran hecho una pequeña campaña, una pequeña gira, hablando acerca del Señor y algunos milagros más, pues lo que hubieran dicho los líderes en Jerusalén habría sido nada, comparado con la fuerza que aquel movimiento podría llegar a alcanzar. Habría arrasado por completo a los líderes de Jerusalén. Sin embargo, como recuerdan, lo último que el Señor Jesucristo les dijo una vez que ellos habían identificado quién era Jesús, recuerdan que les dijo: no digáis nada de esto, que no dijeran de él, esto de él a ninguno, en Marcos capítulo 8 y versículo 30. Tenían que guardar silencio. El Señor no iba a hacer nada para impedir la cruz. Si ellos querían matarle, Él se prestaba a ello. De hecho, había venido para ello. Ellos iban a cumplir, por su propia voluntad, iban a cumplir la voluntad de Dios. Por su propia maldad, cuando le dieran rienda suelta a su maldad, estarían cumpliendo la voluntad del eterno Dios. La ira del hombre te alabará, dice el salmista. Y es verdad, la ira del hombre te alabará. Aquellos hombres actuaban con toda su ira y con todo su furor, con todo su odio contra el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo estaban alabando a Dios, estaban llevando adelante, cumpliendo los planes eternos de Dios. Pero el Señor Jesucristo no iba a hacer nada para impedir esto. Por lo que hemos dicho hace un momento, era necesario ir a la cruz, estaba dentro del programa eterno de Dios. Luego añade: y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es decir, sus padecimientos, este desprecio, este rechazo, terminaría finalmente, y él lo tenía claro, en la muerte. Pero no solamente en la muerte, porque la aparente derrota de la cruz sería finalmente vencida y superada por el triunfo de la resurrección. Esto era lo que él anunció: ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, ¿qué entenderían los discípulos cuando el Señor Jesucristo hablaba de la resurrección en este momento? Pues no lo sabemos exactamente. Tal vez un poco como Marta y María, ¿se acuerdan ustedes? Las hermanas de Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo les dijo que Lázaro resucitaría, ellas dijeron, Marta dijo, sí, ya, en la resurrección final. Al final, bueno, pues la resurrección general de los muertos. No, el Señor Jesucristo aquí no estaba hablando de la resurrección general de los muertos, sino de su propia resurrección 3 días después. Un hecho único en este momento, sin precedentes, porque resucitaría para nunca más volver a morir. Todos los que habían resucitado antes, ya sean los pocos casos que encontramos en el Antiguo Testamento o los que vemos en el Nuevo, todos ellos volvieron a morir. El mismo Lázaro, resucitado después de 4 días muerto en el sepulcro, pero finalmente con el tiempo moriría de nuevo. Pero el Señor Jesucristo, su resurrección fue única. De hecho, marcó un hito importantísimo, clave, porque es en base a su resurrección que nosotros resucitaremos con Él, si creemos en Él. Él es las primicias de esa nueva creación que surge de la resurrección de Cristo, como no puede ser de otro modo. Así que aquí está hablando de su resurrección. Entonces este es el anuncio del Señor Jesucristo. Y ahora vienen las reacciones en el grupo de los apóstoles. Y como no podía ser de otra manera, pues quien va a tomar la delantera, ya se imaginan ustedes quién es, el apóstol Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Bueno, veremos en un momento que el Señor le hizo una reprensión muy dura, pero no olvidemos que detrás de las palabras de esta reconvención del apóstol Pedro al Señor Jesucristo, que además lo toma aparte, ustedes se lo imaginan bien, Señor, que quiero hablar contigo en un momento, apartémonos, retirémonos un poco que tengo que hablarte en privado. Mira, esto que estás pensando es una locura, esto no puedes hacerlo. Bueno, ahora veremos lo que el Señor le va a decir. Pero en el fondo del corazón de Pedro, no dudemos que lo que había
realmente era un intenso afecto y cariño hacia la persona del Señor Jesucristo. Y lo último que Pedro quería era verlo sufrir, que lo despreciaran, que pasara por todo eso que él acababa de predecir. Es cierto también que tampoco él quería pensar en que se iba a quedar sin el reino, porque ellos estaban ya tramando y haciendo cálculos de cuál se sentaría a la derecha, a la izquierda, quién sería primer ministro, segundo ministro, qué carteras ocuparía cada uno de ellos. Bueno, pero en el fondo, en primer lugar, estoy convencido de que lo que movía a Pedro a decir estas cosas, pues era evitar que el Señor sufriera, porque en realidad, ya digo, lo amaba. Y por otro lado, bueno, pues porque a él le parecía irrazonable y lógico que el comienzo del Mesías, del reinado del Mesías, pues fuera la muerte y la resurrección. Pero aunque seguramente solamente habían escuchado lo de la muerte, porque eso ya les impactó de tal forma que igual en ese momento quedaron cerrados sus oídos y no siguieron escuchando. Se estaba avergonzando de alguna manera, estaba encontrando un problema en la cruz, en el mensaje del Señor Jesucristo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir y a resucitar. El mensaje de la cruz. Fíjense cómo inmediatamente el hombre natural, Pedro, que es un hombre como nosotros, en toda su esencia, pues automáticamente rechaza esta idea. Un Mesías que muere. Y ya lo dijo el apóstol Pablo, relatando un poco su experiencia años después, cuando había pasado ya por muchos lugares predicando el Evangelio. A los corintios les decía en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz, esto mismo que el Señor Jesucristo les estaba anunciando a sus discípulos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura para el mundo, es locura, es debilidad, es insensatez. Bueno, todas estas cosas dice el apóstol Pablo allí. Y en este momento que estamos en el comienzo, cuando el Señor Jesucristo está empezando a explicar por primera vez todas las etapas del establecimiento de su reino de esta forma tan clara, tan sistemática, tan ordenada, pues asusta. La reacción es totalmente opuesta y contraria, como acabamos de ver en el apóstol Pedro. Ahora lo que vamos a notar es la contrarreacción del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo a lo que había dicho Pedro? Dice, pero él, se refiere al Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Bueno, esta es la historia siempre del apóstol Pedro, ¿no? Hacía un poco había hecho una declaración tan extraordinaria, ¿se acuerdan? En el versículo 29, tú eres el Cristo, que le había llevado al Señor Jesucristo, vamos a decirlo así humanamente hablando, a felicitarle. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú también eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, todo aquello que encontramos en Mateo 16. El Señor elogiando a Pedro por esa declaración acertadísima de quién era Jesús. Y ahora, momentos después, se hace merecedor de una de las reprensiones más fuertes que encontramos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque realmente todos somos igual que Pedro. Podemos ahora levantarnos y contra Pedro, pero en realidad debemos de ser prudentes, porque todos nosotros también estamos cargados de buenas intenciones, pero aun en nuestras mejores intenciones llegamos a cometer terribles equivocaciones. Este es el caso que vemos aquí del apóstol Pedro. Buenas intenciones y una terrible equivocación. El decir que tenemos buenas intenciones no justifica o no quiere decir que lo que hagamos esté bien. Fíjense la reprensión tan dura que se llevó de parte del Señor. Y es que aunque había salido victorioso de la ocasión anterior, quizás por eso se sentía confiado y había bajado la guardia y estaba tranquilo, seguro de que, bueno, después de estos elogios que he recibido del Señor, yo ya tiro millas, esto no hay quien me pare. Y ahora nos damos cuenta, Él se dio cuenta y nosotros debemos darnos cuenta
que somos mucho más débiles de lo que realmente nos creemos y que no podemos bajar la guardia ni un solo instante, porque nuestra debilidad, nuestra naturaleza caída, nos va a arrastrar sí o sí a donde no queremos llegar. Así que tuvo que resultar sin duda muy humillante para el apóstol Pedro, porque fíjense que el Señor se volvió para mirar a los otros discípulos, para que todos supieran la reprensión que le estaba dando. La que le estaba cayendo era buena, era grande, y el Señor quería que todos se enteraran. O sea, que Pedro de repente fue, no sé si era de las personas que le pasaba como a mí, que fácilmente le salen los colores, pues, que se ponen colorados. Pues Pedro, no sé, en este momento cuando el Señor llama la atención de todos los demás y hace esta acusación tan seria contra el apóstol Pedro, esta reprensión tan grave. Pero es que era necesario rechazar la cruz, que era necesaria, que era imprescindible en el plan de Dios, era oponerse al plan divino diseñado desde la eternidad. Esto era muy grave. Claro que el Señor tuvo que intervenir de forma contundente para dejar esto zanjado. No podía quedar de otra manera. Era fundamentalísimo. Así que esta reprensión. Pero el Señor, cuando hace la reprensión, se da cuenta de que Pedro no estaba actuando solo. ¿Quién estaba detrás de Pedro? ¿Quién estaba instigando, moviendo de alguna manera, influyendo? Pues el Señor Jesucristo detectó la presencia misma de Satanás. Y esta no era la primera vez que Satanás lo intentaba. Recuerden ustedes cuando estudiamos al principio del Evangelio que, bueno, antes de que el Señor comenzara su ministerio, pues ya tuvo que enfrentarse a Satanás. Pues Satanás le probó a conciencia, a ver si realmente era alguien digno de ser el Mesías de la humanidad. Y desde luego no pudo encontrar en él falla alguna. El Señor Jesucristo salió victorioso de todas las tentaciones, de todos los intentos de tentar al Señor Jesucristo. Pero si recuerdan en aquellos pasajes, Marcos lo resume muchísimo, evidentemente, pero en Mateo lo vemos totalmente ampliado y en Lucas, y allí vemos al menos 3 tentaciones, que no fueron las únicas, ni acabó allí la tentación. El diablo persistió en seguir al Señor buscando que Él tomara otras decisiones. Recuerdan ustedes, convierte estas piedras en pan, le dijo. Claro, pues todo el mundo va a quedar muy contento. ¿Quién no está contento con el estómago lleno? Los vas a ganar a todos. Tú dedícate a esto. Multiplica piedras, cambia piedras por panes. Ya verás cómo todo el mundo te sigue. O haz cosas espectaculares. La gente quiere ver cosas grandes, cosas asombrosas. Tírate desde el pináculo del templo y baja aquí como flotando en el aire. Y ya verás cómo todo el mundo te admira y te sigue. O directamente, adórame a mí y te daré todos los reinos de este mundo. ¿Qué tenían en común estas 3 tentaciones? Pues lo que tenían en común es que el diablo le estaba proponiendo al Señor que caminos alternativos para reinar sobre los hombres sin tener que pasar por la cruz. Fíjense, opciones alternativas para reinar sobre los hombres en este mundo sin tener que pasar por la cruz. La última ya era escandalosísima. Póstrate delante de mí y adora a mí y te daré todos los reinos de este mundo. No tienes que ir a la cruz. Con todo lo doloroso, y el Señor lo sabía bien, todo lo que había detrás de la cruz de sufrimiento. Pero este camino que el diablo le trazaba de ocupar el trono en el reino sin pasar por la cruz, no estaba dentro del plan de Dios. Pedro se había hecho eco, había caído en la tentación, pero el Señor Jesucristo estaba donde tenía que estar. Y dijo no, y reconoció la mano, esa mano negra de Satanás detrás de Pedro de alguna manera. Y entonces ahora el Señor le dice a Pedro, continúa, dice su reprensión, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El comentario que Pedro acababa de hacer, bien intencionado, fuera toda duda, pero mal hecho, equivocado, errado por completo, pues ponía en evidencia, sacaba a la luz el tremendo contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos
de los hombres. ¿En qué sentidos? ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que el hombre no logra entender la gravedad de su propio pecado y cómo el pecado nos aleja de Dios. El hombre no entiende que el pecado es un obstáculo insalvable, a no ser de que se quite el pecado. Mientras el pecado está ahí, es un obstáculo insalvable para participar en el reino de Dios. Por eso Cristo tenía que ir a la cruz y pagar por el pecado para quitarlo de nuestras vidas, para justificarnos de nuestros pecados, para dejar nuestro expediente limpio. Como diría Pablo a los colosenses, Cristo colgó todo el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, de tal manera que ya no hay nada. Todo está sentenciado y ha quedado resuelto por Él, por Cristo, en la cruz. Pero la forma de pensar del hombre y de Dios son opuestas. Pedro en este momento no estaba entendiendo la gravedad del pecado. No entendía que el Señor Jesucristo, para ser rey, tenía que solucionar, que enfrentar y solucionar definitivamente y para siempre el problema del pecado. Así que el hombre y Dios no están en sintonía en esto. Pedro lo manifiesta aquí, es un exponente claro de lo que es el ser humano frente a estos hechos. Tampoco el ser humano y Dios, el hombre caído, pecador y Dios piensan de la misma forma en cuanto a los medios para establecer el reino de Dios. Los hombres, ¿cómo pensamos? ¿Cómo piensan en establecer sus reinos? Pues por poder, por fuerza, poder militar, fuerza económica también. Y aquí el Señor Jesucristo está planteando establecer su reino de la forma totalmente opuesta. ¿Cómo? Por medio de su debilidad y de su sufrimiento, por medio del rechazo y de la muerte. Es totalmente diferente. El hombre cuando piensa en establecer el reino de Dios aquí, ¿en qué estaban pensando estos discípulos? Pues si somos honestos, seguramente en sus mentes pues estaban pensando en su propia gloria, porque ellos estaban esperando ocupar puestos relevantes en aquel reino. Pues su propia gloria, su prestigio, su posición social, su influencia, la fama que iban a conseguir, la exaltación, bueno, todas estas cosas, ¿no? Dentro de este ámbito humano. Mientras que Dios, cuando está pensando en establecer su reino en este mundo, ¿qué es lo que tiene en la mente? Bueno, lo que Él tiene en la mente es la humillación y el oprobio por el que su propio Hijo iba a tener que pasar. No hay duda de que los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre chocan frontalmente. Están en batalla constante. No hay nada en común entre ellos. Así que aquí está el enfrentamiento. Pedro, bueno, pues ha tenido, vamos a decirlo así, la desgracia de decir lo que pensaba, que lo piensa muchísima gente, porque es algo que nace del corazón humano y se lleva esta reprensión. Pero sirva la reprensión para que entendamos nosotros también estos principios. Y ahora el Señor continúa, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, va a explicar luego las condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí. Va a explicar las condiciones, los requisitos. Y este pasaje nos interesa porque si alguien quiere ser un cristiano, aquí vamos a ver qué significa ser un cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí. Hasta este momento, seguir en pos de Jesús, ¿qué habría implicado para los discípulos? Pues bueno, pues habría implicado acompañarle, escucharle en los sermones, verle actuar, pues eso implicaba seguirle. Pero ahora vamos a ver que el Señor espera de ellos un grado de identificación, de compromiso mucho mayor que el que habían tenido hasta ese momento. Y lo primero bueno, ahora va a explicar las condiciones, pero nosotros nos preguntamos ya antes de entrar en todo eso, ¿quién querría seguir al Señor Jesucristo a partir de aquí? Cuando lo primero que les ha dicho es, voy a Jerusalén a ser despreciado y a morir. ¿Quién querría ser un seguidor de un Mesías que iba a ser rechazado? Claro, ellos lo lograban ya de alguna manera visualizar en el futuro inmediato. Y dijeron, no, de ninguna de las maneras, nosotros por ahí no queremos ir. Finalmente sí que fueron. El que se echó atrás en el último momento
fue Judas Iscariote, que viendo que aquello iba en serio, pues dijo, bueno, el barco se hunde, voy a ver qué saco de aquí. Y vendió al Señor por unas monedas de plata. Ya conocemos la historia. En aquel momento no muchos querían seguir a un Cristo así. ¿Y quiénes quieren seguir hoy a un Cristo así? A un Cristo que tiene que pasar por una cruz. Bueno, estamos aquí porque queremos seguir al Señor, ¿no es cierto? Pero es importante que reflexionemos en estas cosas. Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos que el Señor Jesucristo puso. Y vamos a ver que son 3. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes de que analicemos cada uno de estas tres condiciones para ser un seguidor del Señor Jesucristo, para ser un cristiano, debemos de ver 2 características muy importantes cuando el Señor Jesucristo hace esta exposición. La primera de ellas es la honestidad del Señor Jesucristo. No oculta en ningún momento la dureza del camino. No les dice que va a ser algo maravilloso, que van a vivir felices, que van a prosperar económicamente, que se van a curar de todas las enfermedades que tengan, que van a ser gente mucho más inteligente. Bueno, yo no sé, un montón de promesas. No les dice nada de todo esto. Es muy honesto, les dice, yo voy allí. Y ya veremos que automáticamente va a decir, y vosotros, si queréis seguirme, tenéis también que tomar vuestra cruz. Yo voy a tomar una cruz, pero vosotros también. Es muy honesto. Esto es una de las cosas que me agrada muchísimo del Señor Jesucristo. No nos hace creer lo que no es, para que lo compremos. Y luego cuando abrimos el paquete y descubrimos que es algo totalmente diferente, qué fraude, qué desengaño. No. El Señor Jesucristo de antemano dice, el camino es difícil. Lo que os espera si me seguís es duro. Es así. No endulza las cosas. Y la segunda característica, antes de que entremos a ver estas 3 cosas, estas 3 condiciones, la segunda es que el Señor no pide a nadie que vaya a ningún sitio. Cuando Él está diciendo sígame, Él no dice a nadie que alguien vaya a un sitio donde Él no ha ido primero. Sígame, porque Él va adelante. No nos va a llevar a ningún sitio donde Él no vaya antes, donde Él ya no haya estado, donde Él no esté. Esto también es muy importante, porque muchas veces tenemos esta tendencia todos nosotros, de mandar a otros cosas que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos, de exigir a otros lo que nosotros ni siquiera pensamos en hacer, ¿no? Pues el Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo dice, sígame, pero sígame porque yo voy delante. No voy a mandaros ir a un sitio donde yo no haya ido antes. Bien, entonces en cuanto a las 3 condiciones, la primera de ellas es, niéguese a sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la primera cosa será dejar de pensar como hombres, para empezar a ver las cosas como las ve Dios. Eso que Pedro acaba de hacer era una cosa que no podía, que era incompatible con el reino de Dios. Tenían que negarse a sí mismos, dejar de pensar como Pedro acaba de manifestar para pensar como Dios piensa. Eso implicaba necesariamente ver la gravedad del pecado y ver también la necesidad de la cruz. Sin esto no se puede. Eso es el primer paso que hay que dar para negarnos a nosotros mismos. Dejo de ver las cosas como yo las veo para empezar a verlas como Dios las ve. En segundo lugar, lo que quiere decir negarse a sí mismo implica ceder, abandonar nuestros derechos a gobernar nuestra propia vida para cederle, para darle ese derecho al Señor Jesucristo. Me niego a mí mismo a hacer mi propia voluntad para hacer la voluntad de Cristo. A partir de ahora vivo para otro, vivo para Él. Me niego a mí mismo. El apóstol Pablo le recordaba esto mismo a los creyentes en Corinto, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, y en los versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, somos de Él. Nuestros intereses los intereses que debemos de buscar y defender no son los nuestros, son los de Él, es su gloria.
asumimos por lo tanto su señorío en nuestras vidas. Hace algún tiempo había un debate teológico entre, bueno, por ahí, yo no sé si, seguramente todavía sigue el debate. La cuestión era si para ser cristianos había que aceptar a Cristo como Salvador y también como Señor. Y había gente, pastores, yo los escuchaba, que decían, no, con aceptarle como Salvador ya vale, no es necesario aceptarle como Señor. Y yo, desde luego, a veces no doy crédito a lo que escucho. Pero ¿cómo que es opcional aceptar a Jesús como Señor? Con que me salve de mis pecados, pero yo puedo vivir para mí, para mi propia vida. No es necesario reconocerle como Señor. Pero qué barbaridad, qué evangelio están predicando. ¿En dónde han leído ellos el evangelio? Algunas veces los teólogos, cuanto más estudian, más lejos están de la palabra de Dios. Yo no sé qué estudiarán. Pero mírenlo aquí, si lo dice bien claramente, niéguese a sí mismo, habéis sido comprados por precio, ya no sois vuestros, sois de Él, cedemos nuestros derechos, lo que implica que yo ya no voy a ir a donde quiero ir, voy a ir a donde el Señor quiera que yo vaya. No me voy a comprar la casa que yo me quiero comprar, sino la casa que el Señor quiere que yo me compre, en el lugar donde Él quiere que yo me la compre. Me voy a dedicar al trabajo, no el que yo decida, sino el que el Señor decida para mí. Voy a estudiar lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Me voy a casar con la mujer que Dios quiera, no con la que yo quiera. Eso implica aceptar el señorío de Cristo. Eso implica seguir al Señor Jesucristo. Ya no somos nuestros, somos de Él. Ahora, algunos pueden pensar, bueno, si tengo que elegir la mujer que, por ejemplo, no, la mujer o el marido que Dios me dé, y uno se pone a temblar, puede pensar así, ¿no? Y ahora que me dé uno que me guste. Lo que podemos estar seguros es de que el Señor no nos va a mandar nada que no sea lo mejor para nuestras vidas. Si el problema surge cuando intentamos gobernar nosotros nuestras propias vidas, que cometemos cantidad de equivocaciones y metemos la pata y nos metemos en problemas gordísimos que a veces no nos libramos de ellos en toda la vida. Si hacer lo que el Señor nos mande es lo mejor para nosotros, indudablemente, claro que sí. Y este es el primer requisito. No se puede aceptar a Cristo como Salvador si no se le reconoce también como Señor. Imprescindible, imprescindible. Niéguese a sí mismo. ¿Para qué? Pues para dar lugar al Señor. El segundo requisito dice, tome su cruz. Y para entender esto debemos de darnos cuenta de qué implicaba, qué significaba la cruz en aquel tiempo. Hoy alguien puede pensar, la cruz, tome su cruz. Pues yo ya llevo una crucecita aquí de oro en el pecho, colgado una cadenita. Eso no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Pero nada que ver. No se parece absolutamente en nada. La cruz era un elemento para ejecutar a los reos de muerte. Hoy en los países, por ejemplo, donde hay pena de muerte, bueno, puede ser una inyección letal, puede ser la silla eléctrica. Vamos a pensar en la silla eléctrica por un momento. Pues la cruz sería el equivalente a la silla eléctrica. Pero en la silla eléctrica el sufrimiento dura muy poco. Pero en la cruz era un elemento para ejecutar al reo, para darle muerte, pero no rápidamente, sino para incrementar al máximo todo el sufrimiento de la persona que estaba siendo ejecutada. Era una forma entonces de ajusticiar a los reos. Y el reo, la persona que estaba condenada a muerte, pues tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Recuerdan que el Señor Jesucristo llevaba la suya, pero estaba agotado por todo aquello que había pasado, los latigazos y todo aquello que había sufrido, no podía llevar la cruz. Así que mandaron a uno, a Simón, que pasaba por allí, de Cirene, que llevara la cruz. Fue obligado a llevarla. Bueno, ya la llevara el reo, o en este caso concreto del Señor, que la llevara aquel hombre, pues no lo hacían por gusto, lo hacían por obligación, porque el gobierno romano, que tenía autoridad para estas cosas, imponía que tenían que llevar su cruz. Pero ahora lo curioso es que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de llevar la cruz voluntariamente, no como una obligación, sino que es algo que Él nos pide que nosotros hagamos porque queremos llevar la cruz. Algo que no se nos impone, sino que se nos llama a hacer voluntariamente, si es que queremos ser creyentes, seguidores del Señor Jesucristo.
Bien, pero ¿en qué consiste esto de llevar la cruz? Pues aquí hay que hacer también algunas aclaraciones, porque hay personas que piensan que eso de llevar la cruz pues significa soportar alguna prueba. ¿Se acuerdan ustedes la expresión? Aquí en España al menos se utiliza, ¿no? La cruz que nos ha tocado llevar, la cruz que nos ha tocado, por una enfermedad, por una prueba, por un hijo que es un tormento, yo qué sé, la cruz que nos ha tocado. Bueno, eso implicaría que pues la cruz es algo que nos hace sufrir, pero no, aquí no estamos hablando, fíjense bien lo que acabamos de decir, la cruz no es un sitio donde se sufre, la cruz es un sitio donde se muere, así que no puede ser este el significado correcto, la cruz que me ha tocado, porque eso implicaría sufrimiento, pero hablamos de muerte, tiene que ser muerte. Tampoco se trata, por lo tanto, de que estemos dispuestos a morir por la causa de Cristo, no, porque pudiera ser que no llegáramos a morir por la causa de Cristo. ¿Cuántos creyentes ha habido a lo largo de muchas generaciones antes que nosotros que han muerto como creyentes, pero no por causa de su fidelidad al Evangelio, sino porque tenían ya 80 años o 90 años y se murieron de muerte natural, no por causa de su fe, sino por otras causas naturales? Y en ese caso, bueno, no es a esto a lo que se refiere. Bueno, yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo si hubiera persecución en mi país y de repente nos empezaran a perseguir a los cristianos y nos mataran. Yo estoy dispuesto a morir, pero no dice esto el texto. Dice que debemos de morir. No que si llega el momento estemos dispuestos, no, sino que de hecho tiene que ser algo que realmente tiene que ocurrir. Debemos de morir. La muerte es un requisito imprescindible para llegar a ser un seguidor del Señor Jesucristo. Ahora, por lo tanto, tomar la cruz implica morir, pero vamos a ir aclarando un poco más esto, o vamos a intentarlo al menos. Morir, no morir físicamente, no es que cuando yo voy a ser creyente me mato, no es esta la cuestión. No es esta la cuestión, no es la muerte física, porque entonces no podríamos seguir al Señor Jesucristo. Se trata de la muerte del hombre caído, de ese hombre pecaminoso que llevamos dentro de nosotros mismos, de ese hombre hecho a la imagen de Adán, del que hemos heredado esa naturaleza caída que constantemente nos lleva, nos arrastra hacia el mal. Pues eso es lo que tiene que morir dentro de nosotros. Y es por eso que decimos que es imprescindible el arrepentimiento, ese arrepentimiento que reconoce lo que somos, lo que hemos hecho, lo que realmente llevamos en el corazón y decimos, lo sentimos, queremos acabar con esto, morimos al pecado. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 refleja, se hace eco de esta misma verdad y la asume para sí mismo. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se dan cuenta, no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y añade lo que hemos visto en el punto anterior que estábamos estudiando hace un momento. Y ya no vivo yo, negarse a sí mismo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queda claro, por lo tanto, que hay que morir con Cristo. Es verdad. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y esa muerte, la muerte de Cristo, no puede ser imitada, no puede ser copiada. Es única. Cuando a nosotros se nos pide morir con Cristo, no tiene el mismo valor. Morir con Cristo, en este caso, implica identificarnos con su muerte. Aceptar que Él estaba muriendo allí con nosotros y morir nosotros al viejo hombre, a la naturaleza caída. Me parece que esto es fundamental explicarlo y que quede bien claro en nuestras mentes, sobre todo si queremos predicar el Evangelio a otras personas. ¿Por qué digo esto? Tengo la sensación de que muchas veces se le dice a la gente, a las personas que no conocen al Señor, tú crees que el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y ya vas a ser salvo. Y eso es verdad, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que nos puede salvar de ellos. Eso es verdad, pero esa no es toda la verdad. Y a veces dejamos de decirles una verdad que es fundamental también, que es la que dice aquí el Señor Jesucristo. Tome su cruz.
Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que morir al yo carnal, al yo caído, a esa naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros hemos traído a este mundo y que hemos desarrollado a lo largo de los años. Es imprescindible esto, porque si no, no hay una auténtica muerte y tampoco puede haber un auténtico nacimiento con Cristo, con el poder de Cristo resucitado. Esto, cuando predicamos el Evangelio, debemos de ser cuidadosos en explicarlo bien a las personas. El arrepentimiento implica esto, morir. Hay que no solamente ser conscientes de lo malos que somos, sino que debemos de acabar con eso, tener el deseo profundo, genuino y pedírselo así a Dios para acabar con eso. Entonces, ¿en qué consiste ser crucificado juntamente con Cristo? Bueno, ya estamos diciendo algunas cosas, pero pensemos en lo que antes decíamos, ¿no? La importancia de la gravedad del pecado. Bueno, pues ahora lo que estamos diciendo, cuando aceptamos morir con Cristo, estamos también aceptando, de alguna manera, el diagnóstico de Dios sobre nosotros mismos. Muchas personas piensan, sí, yo soy mala persona, si es que hago cosas a veces, pero no soy tan malo. Mire usted, yo no soy tan malo. Es verdad, hago cosas que no debo, pero no soy tan malo. Yo tendría que mejorar algunos aspectos de mi vida, quizás de mi carácter, que tengo mal genio, quizás de mi lengua, que a veces critico y digo cosas que no debería decir, algunas cosillas, pero oiga, yo tampoco soy tan malo. Y aquí lo que vemos es que el Señor Jesucristo hace una enmienda a la totalidad. No a tal o cual presupuesto, sino una enmienda a la totalidad. Todo lo que somos está bajo la condenación de Dios porque está manchado por el pecado. Aun nuestras mejores obras están manchadas en alguna forma por el pecado, bien sean nuestras motivaciones, lo que buscamos. En fin, la Biblia nos habla mucho de todo ello. Pues cuando morimos con Cristo o cuando tomamos esta decisión, estamos aceptando que el diagnóstico de Dios para nuestras vidas es correcto. Él ha dicho que no hay nada sano en nosotros, que desde la planta del pie hasta la cabeza somos hinchazón y podrida llaga, como diría el profeta Isaías. Me asusta un poco predicar esto, ¿no? Porque la gente últimamente tiene la piel tan fina y es tan sensible. Uy, mira lo que ha dicho. Bueno, que no lo he dicho yo el primero. Lo dijo el profeta Isaías, yo solamente he citado sus palabras. Desde la planta del pie hasta la coronilla, hinchazón y podrida llaga. No hay en él cosa sana, dice Isaías. Nos guste o no nos guste, es palabra de Dios y es la verdad sobre cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice que tomemos la cruz, estamos dándole la razón, si queremos seguirle, y le decimos, es verdad, tengo que tomar la cruz y morir, porque no hay nada sano dentro de mí que pueda ser rescatado, que valga la pena preservar. Debo de morir a todo esto. Y, como he dicho antes, implica también identificarnos con la muerte de Cristo. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo nunca voy a poder imitar su muerte, pero me identifico con ella, porque de ahí surge el manantial de la vida para mí. Bueno, tomar la cruz, hay que admitirlo, resulta difícil, muy difícil. Somos hombres pecadores y reconocerlo nos duele, hiere nuestro orgullo en lo más íntimo de nuestro ser. Hiere nuestro orgullo y todos somos orgullosos. Los españoles tenemos fama de ser orgullosos y es una fama bien merecida. Pero me da la sensación de que no somos los únicos, bueno, estoy seguro que no somos los únicos orgullosos en el mundo. El orgullo está en el corazón de cada ser humano y otras muchas maldades. Y eso nos impide a veces ir hacia la cruz. ¿Cómo voy a reconocer que soy un desastre total, que estoy en bancarrota, que no tengo ningún recurso propio para salvarme? ¿Cómo voy a reconocer eso? No. En cambio, la religión es más atractiva, mucho más que lo que el Señor Jesucristo predicaba. Porque la religión, al fin y al cabo, siempre nos da la opción de hacer algo, algún mérito, que nos ayude a ganar por nosotros la salvación. Es engañoso, pero al menos no deja tan mal parado el orgullo humano. Pero no lo olvidemos, si queremos beneficiarnos de la muerte de Cristo, debemos morir
juntamente con Él. Nosotros también debemos morir con Él. Y es entonces, cuando morimos con Cristo, que también resucitamos con Él. Como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, ese pasaje tan importantísimo, Efesios capítulo 2, versículo 6. Leamos, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Claro, esto está, habría que leer el pasaje, ¿no? Que morimos con Cristo, va diciendo en los versículos anteriores, para al mismo tiempo, una vez que hemos muerto con Cristo, juntamente con Él, somos resucitados. Fundamental. ¿Por qué? Porque la muerte en sí mismo no cambia nada. Es la nueva vida que tenemos en Cristo, es la que es diferente. Esa nueva vida que ya no es hecha a la imagen del viejo Adán, sino, como diría Pablo, del nuevo Adán, del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo. Ya no heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, sino una naturaleza limpia, santa, que nos viene de Cristo. Esta nueva vida que nos da la resurrección de Cristo, esta vida de resurrección, que además viene sellada por el Espíritu Santo, sí que está preparada para vivir conforme a las demandas de Dios. Ahora, una vez que hemos pasado por ahí, sí que estamos listos para ser gobernados por Cristo, por el Mesías. Sí que estamos listos para entrar en el reino de Dios. Porque ahora ya sí podemos cumplir sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Porque ahora tenemos el poder que antes no teníamos. Y ese poder nos viene por la resurrección de Cristo, por el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados ahora como hijos de Dios. Y ahora viene el tercer requisito, que viene, lógicamente, en tercer lugar. Dice, y sígame, que significa andar por donde Él anda y obedecerle en todo lo que Él nos manda. Y por lo tanto debe de afectar a todas las áreas de nuestra vida, como he dicho antes. Y ahora es posible, como diría Pedro, para que andéis siguiendo sus pisadas, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Ahora sí que es posible. Ya digo, por la resurrección, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, sígame, que transmite la idea de perseverancia. Continúe siguiéndome, sígame continuamente. Cuando una persona toma la decisión de hacerse cristiano, tiene que pensarlo bien, porque es una decisión para toda la vida, para toda la eternidad incluso. No puede llegar un momento en que digamos, bueno, ya me desentiendo, yo ya no quiero seguir. No, o yo me tomo vacaciones de ser cristiano, eso no existe, oiga usted, no existe. Algunos piensan que existe, pero no existe, vacaciones de ser cristiano. Uy, qué cansado estoy, qué agobiado estoy. Dicen algunos que casi nunca van a la iglesia, les he oído a veces, necesito un respiro. Pero si casi nunca vas a la iglesia, si cuando te invitamos a venir a la iglesia, que te vemos de guindas a brevas, cuando por fin te decimos que vengas, dices, ay, es que estoy tan liado con el trabajo, a ver si tomo vacaciones. Y cuando tomas vacaciones, ay, es que necesito un poco liberarme y desintoxicarme y despejarme, porque tanta iglesia, pero si no vienes a la iglesia. Y se toman vacaciones toda la vida, pero es que no hay vacaciones para el creyente. Podemos irnos de vacaciones de nuestro trabajo, pero no podemos irnos de vacaciones de ser cristianos. Tenemos que seguir leyendo nuestra Biblia, orando. Estamos en un camino continuo siguiendo al Señor Jesucristo. Él tiene un propósito para cada momento, para cada minuto de nuestra vida. Y esto debe ser así si queremos aceptar las cosas tal como Él nos las está planteando. Continúa entonces el Señor diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos qué es exactamente lo que se desea salvar. El que quiera salvar su vida, ¿qué quiere salvar exactamente? Ahora estamos, creo, en el punto en el que sí que podemos entender esto. Lo que está diciendo es una de estas expresiones, de estas afirmaciones que hace el Señor Jesucristo, que hay que entender bien, porque podemos elucubrar y decir cosas que no son. Tenemos que entenderla en el contexto en el que Él está hablando. Él nos ha hablado de que debemos de negarnos a nosotros mismos. Y ya hemos dicho que negarnos a nosotros mismos significaba negar, acabar, morir, tome su cruz, morir
a ese viejo hombre, a esa naturaleza pecaminosa que llevamos dentro de nosotros mismos. Y ahora dice el Señor, el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera salvar esa naturaleza caída, eso que tanto le gusta al hombre natural, va a perder su vida. Va a perder su vida. La va a perder eternamente. Ahora, ¿qué pasa si cuando el Señor Jesucristo dice, tenéis que negaros, tenéis que morir, alguien dice, no, no estoy de acuerdo? Pues lo que va a ocurrir es que todo lo que edifiquemos sobre ese viejo hombre, finalmente va a ser destruido. No va a quedar nada de él. Nada de él. Y este principio sirve tanto para aquella persona que no es creyente como para el que ya es creyente. Si no es creyente, todo puede pensar, no, yo vivo mejor siguiendo mis propios impulsos, lo que a mí me gusta. Vas a perder tu vida, porque todo eso finalmente va a acabar en la condenación, va a ser juzgado y condenado. Pero ahora imaginemos un creyente que, desgraciadamente, la Biblia habla de dos tipos de creyente. Algunos no quieren aceptarlo muy bien, pero la Biblia habla de ello. Cristianos carnales y cristianos espirituales. 1 Corintios es un ejemplo claro de esto. Vosotros sois todavía carnales, cuando deberíais de ser espirituales, les dice el apóstol Pablo. Pues un cristiano carnal es aquel que se resiste a morir a sí mismo, que quiere todavía mantener las cosas que le gustan del viejo hombre. ¿Y qué ocurre? Pues dice que el apóstol Pablo dice que cuando un día estemos ante el tribunal de Cristo, que no es el gran trono blanco que aparece al final de Apocalipsis, donde las personas que no son creyentes van a ser condenadas y mandadas al infierno, al lago de fuego que arde eternamente. No, el tribunal de Cristo es para recibir o perder recompensas. Y dice el apóstol Pablo, dice, bueno, pues esa persona que ha edificado con esas cosas carnales, dice, será salvo, dice, pero así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Pues que él se salvará por los pelos, decimos, ¿no? Con lo opuesto, como aquel que salta por la ventana cuando se ha declarado un incendio en una casa y se despierta, es de noche y están los bomberos abajo con esa camilla grande que tienen, salta y salta en pijama y esto es lo que se lleva. Lo ha perdido absolutamente todo. Salvos así como por fuego, esa es la idea, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida, ese tipo de vida, la vida carnal, la vida vieja, la vida que corresponde al viejo hombre que hemos heredado de Adán, la va a perder. Eso está condenado a la destrucción, dice el Señor Jesucristo. Y en cambio, añade, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues el que pierda su vida, ¿quiénes son? Pues aquel que ha decidido morir, como dice Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, bueno, es un pasaje largo allí, bueno, no tan largo, pero la exhortación de Pablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir. El que pierda su vida, el que la haga morir. ¿Qué es lo terrenal? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, todas aquellas cosas que son fruto del corazón no redimido, del hombre pecador. Pues todo eso el que pierda todo eso, pues por causa del Señor, va a salvar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a cambio tendrá lo otro. Morirá eso para disfrutar de la nueva vida de Cristo, porque ambas son incompatibles. No puedo vivir en la carne al mismo tiempo que puedo vivir en el Espíritu. Tengo que tomar siempre una decisión. Y esto es así, y es a lo que el Señor nos quiere exhortar finalmente, a perder nuestra vida por causa del Evangelio para salvarla, para salvar esa otra vida que ahora recibimos a la imagen de Cristo, y que todo lo que edificamos sobre Cristo, sobre esa nueva naturaleza, eso traspasa los límites del tiempo. Son cosas que nos podremos llevar a la eternidad. Lo del viejo hombre no nos lo podremos llevar, pero lo del nuevo hombre, lo que hemos aprendido de Cristo, el carácter que se ha ido formando en nosotros, ese carácter espiritual, dice Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. Ese tipo de obras, no las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Claro, esto
pues va a despertar sin duda las críticas y las burlas del mundo. ¿Qué dice Pedro? A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se ríen de nosotros porque no corremos con ellos para ese tipo de cosas a las que el apóstol Pablo nos está exhortando a hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Se escandalizan. Pero como vemos, pues la medida en la que gastamos nuestras vidas en la causa de Cristo, en esa misma medida en que la gastamos, estamos ganando, estamos realmente haciendo el mejor negocio de nuestra vida, que es consagrarnos totalmente al Señor. Esa consagración total, haciendo morir lo terrenal para vivir la nueva vida en Cristo, eso sin lugar a dudas es lo único que puede dar sentido a la existencia del hombre en la tierra. Es lo único que puede dar sentido. Lo otro, pues es, como dice el Señor, es una pérdida. Y aquellos cristianos carnales que viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, pues son siempre unos cristianos infelices, si es que son realmente cristianos. Son cristianos infelices porque sufren en la iglesia, porque son mundanos, y sufren en el mundo porque son creyentes. Y algo dentro de ellos les dice, no hagas esto. Están sufriendo en los dos sitios. Es un absurdo. Y por supuesto la solución no es decidirse por el mundo, pues me voy a hacer mundano del todo. No. La solución es consagrarse, sin lugar a dudas, enteramente a Cristo. Y ahora el Señor añade, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto nos lo explica para demostrar la importancia de lo que está diciendo. Y el Señor presenta un caso extremo. Imaginémonos un hombre que logra hacerse con todos los tesoros, la riqueza de este mundo, pero finalmente en la lucha por alcanzar todo esto pierde su vida. ¿De qué le sirve haber ganado todo el mundo si al final no conserva su vida? Es absurdo, es absurdo. Todos los tesoros de esta tierra, por otro lado, no pueden compararse con los tesoros eternos, de la vida eterna, del Espíritu, de esa nueva vida que hemos encontrado, que hemos hallado en Cristo. Así que el negocio más ruinoso que hay para el hombre en este mundo, pues es hacerse con todas las cosas de este mundo, con todos los bienes materiales, y a cambio perder la salvación eterna. Y esto ahora mismo es una cosa que hay que tomar en serio, porque es un Dios, es el Dios de nuestro tiempo. El Dios al que se exalta en la televisión, en las series, en el cine, es el Dios de este tiempo, el materialismo, dar culto al hombre, que el hombre tenga para sí mismo todo lo que desea, para su propia satisfacción, para su vida, para su vida aquí en la tierra. Y es el culto a lo material. Y el hombre de hoy día da culto, rinde culto a ese Dios, al Dios del materialismo, y pierde la bendición de la vida eterna. Y todo lo que sea materialismo quedará aquí. Quedará aquí. Nunca habrá visto, creo que ya lo he dicho otra vez, nunca habrá visto un coche fúnebre al que le siga el camión de la mudanza. No. El muerto va al cementerio él solo. No hay mudanza que valga. No se puede llevar todas sus cosas que le gustaban de aquí, llevárselas a la otra vida. No, se quedan aquí. Pero hoy se rinde culto a ese Dios que queda aquí, que es de aquí, y que no salva a nadie ni produce felicidad en ninguna persona, sino que una constante sensación de vacío, de más necesidad, de más cosas. Y como dice el Señor, pues pronto nuestros años aquí acaban y todas esas cosas tenemos que dejarlas. Mientras que las realidades eternas son permanentes para toda la eternidad. Así que el Señor Jesucristo quiere enfrentarnos con estas frases. Y quiere enfrentarnos y preguntarnos a qué vamos a dar valor en la vida. Y nuestra respuesta, la respuesta que le demos al Señor a esta pregunta, pues va a determinar nuestro comportamiento aquí, en este mundo, cómo gastamos nuestra vida y también nuestra posición en la vida eterna. Cada uno tenemos que tomar una decisión. ¿Vivimos para la carne o para el espíritu? ¿Damos valor a los principios del reino o a las opiniones humanas, a nuestras propias opiniones? ¿Nos interesa la gloria de Dios o nuestra propia gloria?
¿Es nuestra prioridad el reino de Dios o nuestras propias posesiones? Todo esto es tomar la decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer morir? ¿Qué es lo que queremos salvar? ¿Lo viejo o lo nuevo? ¿Lo de este mundo o lo eterno? ¿Lo que hemos heredado de Adán o lo que Cristo nos quiere dar en herencia por su muerte y por su resurrección? Pues son decisiones fundamentales. Dice el Señor, añade, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y este mundo da valor, pues eso, a las cosas externas nada más. Y el valor de la persona está en función de lo que tiene. Muchas veces ese dicho de tanto tienes, tanto vales es una gran verdad en cómo, sobre todo viendo la forma en la que funciona este mundo. Pero lo que tenemos nunca puede dar valor a lo que somos en esta vida. Y al final, ¿con qué dinero, con qué bienes se puede pagar la vida? Si un hombre muy rico, pues recuerdo hace unos años murió Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple. Un cáncer creo que era de páncreas. Con una fortuna inmensa, inmensa. ¿Cuánto habría dado él? ¿No habría dado toda la fortuna por seguir vivo? Pues claro que sí. Porque la vida no está en los bienes que el hombre tiene. La vida humana es otra cosa. Y el hombre, esa es parte espiritual, el alma, el espíritu. Eso es lo que realmente hay que cuidar, lo que tiene valor. Ese alma y ese espíritu creados a la imagen de Cristo, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pero el hombre da valor a las cosas materiales y no se da cuenta que es absurdo. El salmista en el Salmo 49, versículos 6 al 9, ya razonaba de esta forma y dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Es decir, los bienes humanos no sirven para evitar la muerte, no. La vida es más valiosa que las cosas que tenemos aquí. Y el hombre se fija en lo material, en lo temporal, en lo viejo, en lugar de aspirar a lo nuevo, a lo eterno, a lo que viene de Cristo. Así que el Señor concluye, ya va concluyendo y dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, porque existe el riesgo de avergonzarnos de estas palabras. Bueno, ya hemos visto que a los oyentes, a Pedro no le había gustado el sermón aquel día y automáticamente reaccionó en contra. Ellos estaban pensando en puestos de honor y el Señor les estaba diciendo que debían de tomar una cruz y seguirle. Pues se estaban avergonzando de este mensaje, del mensaje de la cruz. ¿Es tan fácil avergonzarse de la cruz? A veces, en algunas iglesias, qué poco se predica de la cruz, prácticamente nada. En los cánticos, fíjense ustedes en los cánticos, en los himnos, en todos los cánticos modernos de estos grandes adoradores que ahora llevan ese nombre, no sé bien por qué a veces, pero grandes adoradores. Miren a ver cuánto se habla de la cruz en esos cánticos. Pues lamentablemente de lo que yo conozco muchas veces muy poquito. Los himnos clásicos antiguos ya lo creo que se deleitaban y penetraban con sus raíces en las profundidades del valor de la cruz, de los sufrimientos de la cruz, de las glorias que vendrían tras ellos, de los beneficios de la cruz, de tantas y tantas cosas. Pero la cruz hoy, en realidad preferimos hablar del trono de Cristo, un Cristo triunfante. Y es verdad, pero como estamos viendo aquí, el que se avergüence de mí y de mis palabras, y sus palabras aquí son las palabras que anunciaban su muerte en la cruz, también su resurrección, por supuesto. Pues ahora nos tenemos que preguntar, ¿nos avergonzamos nosotros de esto o nos sentimos orgullosos de la cruz? Como diría el apóstol Pablo en Gálatas, dice, lejos esté de mí gloriarme si no es en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, nos debemos de gloriar en la cruz de Cristo. Si de algo nos debemos de avergonzar, es de nuestros propios pecados, pero nunca avergonzarnos de Cristo, aunque sea el Cristo crucificado, todo lo contrario. Toda nuestra gloria debe de estar en Él. Y finalmente termina, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria del Padre. Y este versículo es muy importante porque define la última etapa del establecimiento del reino del Señor Jesucristo en este mundo.
No iba a ser cuando el Señor resucitara, no iba a ocurrir inmediatamente, sino que ya nos dice aquí que el reino se establecerá cuando Él venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y esto ocurrirá, como ya sabemos, en su segunda venida. Al comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que viene a continuación de la muerte y resurrección del Señor, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora ya? Ya has muerto, ya has resucitado, ¿va a ser ahora? Y Él les dijo: no es algo que vosotros debáis de saber, pero les trazó el programa que debería de abarcar el tiempo hasta la segunda venida de Cristo, cuando sí se estableciera, serían renovadas todas las cosas. ¿Y cuál era ese programa? Pues en Hechos capítulo 1, versículo 8, es el versículo quizás que resume el mismo libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios se establecería con la segunda venida del Señor Jesucristo. Mientras tanto, los discípulos de Cristo tenemos el deber de predicar ese evangelio de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, a todo el mundo, para que las personas conozcan y se preparen para ese reino. Y entonces, cuando Cristo regrese a este mundo en gloria, la conducta que los hombres hemos tenido ahora frente a Cristo y este mensaje determinará la conducta de Cristo hacia nosotros en la eternidad. Qué importante es, por lo tanto, no avergonzarnos, sino gloriarnos de la cruz de Cristo. Seguirle como Él nos ha indicado, porque de eso depende nuestro futuro eterno. Y por último, cuando Él venga en su gloria eterna, rodeado de sus ángeles, se acabarán también las oportunidades de arrepentimiento. Será ya el tiempo final de juicio. Por lo tanto, debemos de tomar en consideración todas estas cosas. El Señor Jesucristo nos explica con toda claridad en qué consiste ser un cristiano, un seguidor de Él. Evidentemente es un mensaje muy, muy radical, totalmente radical. Quizás mucho más radical de lo que a veces predicamos nosotros cuando predicamos el Evangelio. Tendremos que aprender a predicar correctamente. Y si usted que me escucha no es un cristiano que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, reflexione bien sobre lo que implica seguir a Cristo. Él lo ha dejado muy claro. Es difícil, es verdad, pero yo le animo a que se haga un cristiano, a que decida ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Pues porque aunque es duro, evidentemente lo es, pero es lo mejor. Porque es ganancia, es ganar la vida eternamente. Y lo eterno es mucho mejor que lo temporal. El mundo se ríe hoy, pero Cristo nos recibirá en su reino y entonces se manifestará claramente que esa era la elección correcta. Pues le animo a pensar en esto, a tomar decisiones en este sentido, y les deseo, por supuesto, las más ricas bendiciones de parte del Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias una vez más por su atención.